trasfondo político y geopolítico y judicial y cuestiones muy profundas que van más allá de un simple meme. Y es por eso que nos damos cita el día de hoy con Verónica Sforcín, que es doctora en comunicación, licenciada en sociología, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, quien nos va a desandar un poco más esta cuestión de forma un poco más seria. Verónica, aquí Pablo y Facundo te saludamos, te damos la bienvenida al aire de Radio Estación Sur. Muy buenos días, gracias por la comunicación. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar en este programa. Un saludo a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Acá siguiendo, hablaba de los múltiples aspectos que tiene esta decisión de la Corte Suprema, en principio de Brasil, pero que con un fuerte respaldo político por parte del Poder Ejecutivo. Y también hay otra palabra, ¿no?, para meter acá, que es soberanía. Hay una decisión que se enmarca en una cuestión de soberanía que invoca el Estado brasilero. Uh-huh. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, ¿Cómo va? un gran abrazo a los dos. Sí, sin duda, este avance del juez Moro Moraes de Brasil, que la verdad que es más que interesante porque es la primera vez que en América Latina un juez y acompañado, ¿no?, también de la Suprema Corte toma la decisión de poner un freno a discursos de odio, a incluso situaciones que son prácticamente delictivas en relación a cuidar el sistema democrático y el proceso electoral. Y le pone, como decimos, ¿no?, el cascabel al gato, diciendo, bueno, acá hay una responsabilidad de una corporación transnacional como X, y tienen que dar cuenta y tienen que tener representantes dentro del país para que expliquen cuál fue su accionar durante todo el proceso electoral en Brasil, en particularmente sobre los meses previos a las elecciones. Ese es Digo, el esto nudo me de la parece decisión clave. judicial, ¿no? O sea, acá Uh-huh. si van a operar en el país, tienen que existir en el país, tiene que haber alguien con quien podamos Claro. interactuar. Bien. Claro, digamos, por eso es un tema, como vos decías, es un tema de soberanía, en un momento geopolítico actual en donde estas corporaciones ya se sabe y está totalmente comprobado que tienen injerencia en los procesos políticos electorales. Tuvieron injerencia en Ecuador, en el proceso electoral de los años anteriores. Uh-huh. Podríamos hablar del 2015, inclusive, con Cambridge Analytica, que se sabe que influenció Facebook, ahora Meta, en el proceso electoral en Argentina. Sí. Entonces, empezar a problematizar por qué estas corporaciones tienen influencia, qué tipo de influencia tienen y qué va a hacer cada uno de los países respecto de esta situación de monopolización de la comunicación, porque en realidad estamos hablando de eso. Bueno, es un puntapié para empezar a problematizar la soberanía comunicacional y tecnológica de la región, ¿no? Que vos bien señalaste que es la primera vez en América Latina, pero no es la primera vez en América, porque algo extremadamente similar, sacando las connotaciones políticas, pero es lo que sucede en Estados Unidos con TikTok, que está siendo también Uh-huh. judicializada y está en un proceso legal de ser prohibida, que tiene que ser vendida o va a ser prohibida. Y lejos de tener que ver con cuestiones electorales, tiene que ver con el simple hecho de que es una empresa china, ¿no? Claro. Y que también está en juego esta cuestión, aparte de la soberanía, está también en juego esta tan mentada doble vara de que, bueno, Uh-huh. si lo hace Brasil es un dictador castrochavista de la mar en coche, y si lo hace Estados Unidos es Estados Unidos. Tal cual. O podemos hablar del caso del CEO de Telegram, que fue detenido hace apenas una semana Uh-huh. en Sí. París, en Francia, que justamente es el país de donde Voltaire, ¿no?, lanzó todas las famosas consignas e ideas que después se hicieron hegemónicas de la libertad de expresión, por ejemplo. O sea, si hay un país que culturalmente ha defendido la libertad de expresión, ha sido Francia, y tuvieron que detener al CEO de Telegram, y ya se sabe que lo hicieron para pedirle las contraseñas y los formatos para de encriptación, para saber cómo se están comunicando los soldados rusos en el frente de batalla entre Ucrania y entre la OTAN y Rusia, ¿no? Entonces, hoy el tema es qué son las redes sociales, ¿no? ¿Qué son estas corporaciones? Me parece que por ahí ordena bastante el debate
pensar que las corporaciones son parte de un entramado de poder, un entramado geopolítico, que no están por fuera de los entramados de poder. Podemos hablar de Meta, de Google, que es Alphabet, de YouTube, ¿no? de Apple, de Microsoft, como un entramado de poder anglosajón, un entramado de poder muy fuerte en América Latina, donde sus corporaciones son la vanguardia en el sentido de tienen la capacidad de instalar miradas, instalar ideas, incluso también de mediar, ¿no?, la comunicación en nuestros territorios. Entonces han sido corporaciones anglosajonas vinculadas a Estados Unidos, a su geopolítica, de hecho son parte del entramado industrial militar estadounidense, que a nosotros se nos han impuesto. O sea, América Latina no tiene redes sociales propias, no tiene este tipo de corporaciones. Entonces sí o sí tenemos que usarlas de ellos, es lo único que tenemos. El medio ambiente en América Latina es un medio ambiente anglosajón. Ahora, a nivel global, sabemos que hay una gran disputa entre Estados Unidos y China, justamente porque, bueno, vienen los BRICS, viene el mundo multipolar, China se está parando cada vez más en términos de relaciones internacionales, y ahí es cuando vemos un enfrentamiento comercial, un enfrentamiento en términos económicos, que también se está traduciendo en un enfrentamiento y una división territorial en función de, bueno, las corporaciones de las redes sociales, las corporaciones de la tecnología, qué zona de influencia van a tener y qué zona de influencia van a manejar. Entonces ahí, bueno, vemos Estados Unidos tratando de frenar a Telegram, que es rusa, aclaro que es rusa, ¿no? Sí. Es el CEO que viene de Rusia, si bien hay algunas, si se quiere, alejamientos del gobierno ruso, pero viene su estructura de software de ahí, y como vos decías, TikTok es la gran red de redes que está promoviendo China a nivel global, y que, bueno, pertenece, por supuesto, a la geopolítica china. Entonces, en esos tres esquemas vemos que están pasando cosas para delimitar zonas de influencia, y que es interesante empezar a desmistificar a las redes sociales como territorios neutros en donde todos podemos expresarnos libremente, sino que tenemos que verlas como mediaciones que pertenecen a intereses geopolíticos y económicos concretos. Haces muy bien en remarcar el carácter de... perdón, se me fue la palabra, pero que es netamente económica, son corporaciones. Carácter geopolítico, claro, me parece que ahí está la clave. No se puede hablar hoy de tecnología sin hablar de geopolítica en estos términos. Sí. Totalmente. O sea, hoy hablar de las redes sociales es hablar de grandes corporaciones que son monopólicas. De hecho, recién nombramos a 4 o 5 y no hay mucho más. O sea, en el mundo occidental, y si uno ve un mapa de hace 15 años, ve un mapa un poco más distribuido, en donde hay algunas redes sociales regionales, sobre todo en Asia o en Rusia, pero después de 15 años a esta parte vemos que hay una avanzada de las corporaciones anglosajonas, estadounidenses, y prácticamente el mundo en términos de redes sociales, pertenece a Meta o pertenece a Google, y que es YouTube, y que son un par de, bueno, es el mismo buscador, ¿no? Y un par de software más que también nos ayudan a comunicarnos, entre comillas. Entonces, vemos un mundo en donde los que ordenan son algunas corporaciones estadounidenses, y sabemos que el que tiene la capacidad de mediar, de organizar, también tiene esa capacidad de instalar ideas, de instalar visiones, de instalar una cultura, ¿no? Por eso las redes sociales, vos ves cómo cotizan en bolsa, y bueno, son las más cotizadas, hoy cotizan más que las empresas del petróleo, ¿no? Que las corporaciones del petróleo. Bueno, porque tienen un valor que no es netamente monetario, sino es un valor en términos de poder geopolítico, con esta capacidad de instalar ideas, visiones, la capacidad incluso de manejar los flujos de información a partir de que los algoritmos son propiedad privada y no los podemos escrutar ni los estados nacionales ni los ciudadanos, ¿no? Entonces no sabemos cómo funcionan los algoritmos. Y bueno, entonces se han monopolizado las redes sociales y toda una cadena de valor de las tecnologías,
que bueno, están generando muchos problemas estructurales en términos de soberanía, porque rompe los estados nacionales. Y hablando de soberanía también, no hay que perder de vista tampoco que justamente el dueño de Twitter, Elon Musk, también es uno de los grandes compradores de litio y que ha dicho expresamente, incluso en su propia en su ahora red social, que apoyaría cualquier dictadura en Bolivia con tal de quedarse con su litio. O sea que aparte de la construcción de sentidos, el mercado también va expresamente por lo material también, por lo menos en este caso. Claro, Elon Musk yo creo que hoy está más evidente que nunca, por ahí los que venimos siguiendo el tema ya lo veíamos en este entramado de poder conservador republicano en Estados Unidos, pero ahora es evidente porque ya, bueno, él hizo la famosa entrevista a Donald Trump, está financiando la campaña de Donald Trump, pero bueno, él era parte de esa estructura más ligada a los intereses de los republicanos y muy, muy atravesada por el Comando Sur. Entonces yo creo que la avanzada de X hacia América Latina, a partir de lo que ha hecho en Venezuela, ¿no? También ahora en el último proceso electoral, en donde condicionó las cuentas del presidente en funciones, Nicolás Maduro, censuró Twitter directamente, censuró algunos mensajes dentro de su red social, digo. Lo tenemos que ver en el marco de la avanzada del Comando Sur en América Latina, ¿no? No se puede disociar la avanzada de Elon Musk en Argentina con Milei, tratando de cerrar acuerdos para que Milei le ceda toda la posibilidad de instalar satélites, a partir también de desarmar ARSAT, ¿no? Y de desarmar todo el sistema científico-tecnológico nacional y de cederle todo ese conocimiento a Starlink, que es Elon Musk, también a partir del RIG y de darle, como vos decís, la posibilidad de quedarse con tierras que tienen o tierras raras o litio. La avanzada que ya intentó hacer en Bolivia hace algunos años, como vos decías, y lo que viene haciendo en Brasil con Bolsonaro, en las elecciones. O sea, ahí vemos que Elon Musk funciona, parte de toda una estructura de poder que es Steve Bannon, que es Bolsonaro en Brasil, que es el presidente de El Salvador, que es Milei en Argentina, que está atravesado por los intereses del Comando Sur y la necesidad estructural de Estados Unidos de ordenar el patio trasero, que es América Latina, en su crisis estructural, su decadencia, su incluso guerra civil, ¿no?, que está teniendo en estos momentos. Sí, y que a la vez que complicado. que es entrevistado por Elon Musk, Trump también dice que en caso de ganar lo va a meter preso a Zuckerberg toda la vida. Digo, ahí las internas dentro de esos mismos sectores también se expresan en internas entre corporaciones. Yo quiero aprovechar para recomendar un libro de Verónica que se llama Ética, Poder y Tecnologías, Redes Sociales e Inteligencia Artificial desde el Sur Global, que si no me equivoco es del año pasado o no mucho más lejos que eso. Sí. Y donde de su lectura en su momento me surgía una pregunta que es la que sobre la cual en el libro se ensayan algunas respuestas, pero es la que te quiero hacer ahora, que es ¿qué se hace? Porque más allá de lo descriptivo y de países que tienen a lo mejor la posibilidad de blindarse a partir del desarrollo de plataformas propias, ¿no? El caso de China, por ejemplo. Claro. En esta parte del mundo es complejo y la vía judicial con un Estado soberano puede ser una vía, pero incluso ahí Elon Musk te dice, bueno, mira, te la bajo por satélite. Claro. Vos en el libro ensayás algunas ideas respecto a generar convergencias de asociaciones de usuarios, organizaciones de distinto tipo, el desarrollo. La verdad que parece complejo, pero también parece complejo lo otro, es decir, por más fallos judiciales y decisiones de ese tipo que se tomen, si los fierros, por llamarlo de alguna manera, siguen en manos de los mismos, Claro. va a entrar por otro lugar. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace, en tu opinión, desde esta parte del mundo en relación a este problema? Sí. Es una pregunta compleja porque estamos, me parece, en un momento político y geopolítico complejo, ¿no? El problema es que América Latina no estamos avanzando como región en mecanismos regionales como puede ser el UNASUR o la CELAC.
nosotros vamos a tener la posibilidad de pensar un esquema propio comunicacional y tecnológico en tanto tengamos también una fuerza regional propia que permita traccionar, ¿no? Que permita desplegar un conjunto de acciones y de medidas para empezar a poner un poco de freno a esta situación de, yo le digo, colonialismo digital, porque se están produciendo muchas cosas, ¿no? El extractivismo de datos de toda nuestra población de manera sistemática, cotidiana, permanente. Entonces me parece que lo primero es decir, bueno, la situación regional hoy no es la mejor, estos mecanismos no están de pie, están desarticulados, pero bueno, si queremos avanzar en términos de soberanía, en términos estructurales, ¿no? Vamos a necesitar a estos organismos regionales. Y después me parece que no es menor que en las sociedades se empiece a debatir el tema. Creo que uno ve de hace 5 años atrás y cuando uno planteaba este tipo de cosas, la verdad que te miraban como un extraterrestre, y hoy ya se nota que en la sociedad, cuando vos decís, bueno, en las redes sociales hay grupos que pesan más que otros, hay relaciones de poder, ya no espanta tanto. Entonces me parece que hay un debate social que es distinto, porque justamente Elon Musk, por ejemplo, se está exponiendo mucho más que hace 5 años, porque tiene que salir a jugar políticamente, no a ser el benefactor o ser esa empresa que está parada pensando en el bien de la humanidad, ¿no? Entonces se los está desenmascarando, eso no me parece menor, porque hay un debate cultural fuerte que me parece que va a permitir que los estados nacionales también estén con más posibilidades de sostener procesos judiciales, regulaciones, leyes de protección de datos personales. Por ejemplo, Brasil hasta el 2015, junto con, Dilma Rousseff lo impulsa en un famoso discurso en la ONU, impulsa una constitución para Internet. Después viene el golpe de Estado, por supuesto, pero ella es una vanguardia y el proceso de Brasil es vanguardia, es el primer país del mundo que desarrolla una constitución para Internet. Entonces hay una historia en términos de cuadros que, digamos, tienen una expertise respecto y saben de qué se está hablando. Bueno, retomar ese camino, y me parece que para sostenerlo, en términos judiciales y de política pública, necesitas a la sociedad que no funcione defendiendo a Elon Musk o defendiendo a Mark Zuckerberg, sino que entiendan lo que está en juego es la soberanía de los brasileros. Entonces me parece que el debate cultural es clave, y después, bueno, todo un despliegue de política pública, como decía antes, y manejar un doble estándar en términos de medioambientes digitales. América Latina tendría que, con la ruta de la seda digital y con la propuesta china, poder tener los dos ecosistemas, el anglosajón, pero también permitirle al chino que entre, porque eso nos va a dar más tiempo y más posibilidades de desarrollar lo propio. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema chino y de los BRICS, que se expande hacia los BRICS a partir de la ruta de la seda digital, pero a partir de las propuestas específicas de los BRICS, es un ecosistema tecnológico de transferencia de tecnología. Estados Unidos hace más de 50 años que no hace transferencia de tecnología, es decir, se te imponen los productos, nada más. Vos quedás en el lugar de usuario como no región. La forma de desarrollarlos. Exacto, no el know-how, ¿no? El conocimiento, incluso también a partir de financiamiento la posibilidad de que vos lo puedas desarrollar. Toda la ruta de la seda digital es un proceso de transferencia permanente de tecnología. Entonces, si nosotros nos inscribimos en ese proceso del desarrollo de la ruta de la seda, vamos a acompañar nuestros ya propios procesos, como el de Argentina, que es vanguardia también, de ciencia y tecnología, y nos va a permitir dar ciertos saltos que solos no podemos. Entonces, por ejemplo, que manejar el doble estándar propias. Es clave. Sí, hasta ir desarrollando lo propio. Yo no creo en un desarrollo lineal, porque el desarrollismo me parece que ya tiene ciertos límites, sino es pensar un ecosistema propio, con formatos propios, con la heterogeneidad cultural que tiene América Latina, bueno, incluso con procesos de lucha y resistencia propios que le tienen que dar a
a nuestro desarrollo tecnológico un carácter específico. La tecnología en América Latina puede servir, por ejemplo, para cambiar la matriz productiva, para acercar al pequeño productor con el consumidor en toda América Latina de manera directa. Ofrecemos un gran mercado central en términos digitales y es muy fácil de hacer. Pero bueno, es decisión política y es mirada de los cuadros que están en la política pública respecto de que Internet no es un proceso globalizante y global de por sí, sino que Internet puede ser un Internet soberana. Eso es una discusión muy fuerte. Verónica Forcín, doctora en comunicación, socióloga, especialista en geopolítica, inteligencia artificial y TIC. La verdad que da para hablar un montonazo de todos estos temas y ojalá podamos seguir haciéndolo en días sucesivos, porque como vos decís es un tema que ha costado instalarlo. Yo no sé si la palabra es alfabetización digital, que es un término que se está empezando a usar mucho, pero evidentemente, bueno, las cosas han evolucionado más rápido que la capacidad de análisis de las cosas, entonces hay que empezar a emparejar eso de manera urgente y bueno, y sos una de las personas que lo viene intentando desde hace muchísimo tiempo. Así que te agradecemos por este rato y nos volvemos a comunicar probablemente, como te decía, algunas veces más porque nos interesan mucho estos debates y estos temas. Bueno, buenísimo, gracias por el espacio y un saludo a ustedes y bueno, nuevamente a la audiencia, un abrazo. Abrazo grande, hasta pronto. Sí, otra cosa que hay que hacer, hay que dejar